Hola amigos, bienvenidos una vez más a Podcast Conexión. Qué felicidad de estar aquí otra vez con ustedes compartiendo información de lujo. Hoy tenemos un invitado súper especial, pero antes de empezar quisiera darles un anuncio, que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban en el canal de YouTube para poder seguirnos con toda la información que tenemos y con todas las entrevistas y contenido para ustedes. Vamos a empezar. Y voy a presentar a Leonardo Hurtado. Él es un fisioterapeuta y kinesiólogo, tiene su centro que se llama Reset, tiene 7 años de experiencia en el área y hoy día nos va a compartir información para todas aquellas personas que andamos con dolores, con lesiones, con achaques del deporte, achaques de la vejez. Él nos va a ayudar con esta información que es muy importante porque yo sé que muchos de nosotros allá afuera padecemos de dolores, ¿no? Así que, Leonardo, bienvenido, un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, Natalia, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Esperamos que con la información que podamos brindar podamos ayudar al objetivo que tiene el podcast, ¿no? No, a ti, más bien por tu tiempo, por la disponibilidad. Bueno, vamos a empezar y queremos conocerte un poquito más, ¿ok? ¿Cómo fue que tú decidiste estudiar, o sea, ser fisioterapeuta? Y comentarnos un poquito sobre tu trayectoria. Antes de salir del colegio, ya había tenido la oportunidad de ver a fisioterapeutas atender. Justamente, gracias a Dios, tuve oportunidad de ver profesionales muy buenos. A mi abuelita se enfermó, iban a hacerle fisioterapia y me parecía algo increíble el manejo que tenía la terapeuta. Y por otro lado, yo entrenaba boxeo y mi hermano es boxeador, entonces me llamaba la atención, no podía entender por qué o cómo podían vivir con dolor todo el tiempo. Y claro, así competían, así entrenaban, así rendían. Entonces me llamó mucho la atención, comencé a investigar y ver dónde trabajaba el fisioterapeuta. Y me decidí a estudiar porque creo que era lo que siempre me gustaba y pues justamente por eso, ¿no? O sea, ¿sientes que naciste para esto? Sí, siento que es mi vocación, es mi pasión y se me va bastante bien el tema de la fisioterapia. Justamente creo que tiene que ver por la experiencia deportiva también, porque por el hecho de haber sido deportista sí sé el tema de tener dolores, que son dolores recurrentes, que son dolores de todo el tiempo, podríamos decir. Sí. Te voy a hacer una pregunta que siempre las realizamos y queremos saber tu punto de vista. ¿Qué es bienestar para ti? Tener un equilibrio y un equilibrio dentro de todos los aspectos, tanto físico, que es a lo que nosotros nos dedicamos, a los dolores físicos, a las molestias, emocional y tener un equilibrio espiritual también. Entonces, para mí bienestar va a ser tener equilibrio en todas estas áreas de nuestra vida. Exacto, yo concuerdo contigo. Realmente si no tenemos equilibrio podemos estar bien en una cosa, pero en otra no y no nos sentimos completamente bien, ¿no? Pero con lo tuyo es lo físico, así que vamos al tema. Yo como deportista tengo un montón de lesiones, vivo con dolor de espalda, o sea, ya creo que hasta lo normalicé, ¿no? Entonces quisiera saber tú como profesional, entre todos los pacientes que tenés, ¿cuáles son los tipos de lesiones más frecuentes en deportistas? Hablamos nosotros en fisioterapia de lesiones musculoesqueléticas. Ya. Y un rango principal va a estar, en primer nivel va a estar las lesiones musculares o los dolores musculares. Después van a estar las lesiones de tendón, de tendinopatías. Entonces, es como que es mitad, un poco más el tema muscular, pero también el tema del tendón y de las lesiones de tendón abarca mucho porque esta palabra tendinopatía ahora puede abarcar una lesión de un tendón inflamado, un tendón roto, calcificado. Esas dos lesiones son las que más podemos encontrar. Ahora después, con poca frecuencia se encuentran desgarros, con muy poca frecuencia esguince, ya sea de tobillo, de rodilla, pero predominan estas dos, ¿no? Lesiones musculares y lesiones de tendón. ¿Y cómo es que se da una lesión? O sea, si explicándonos como si yo estuviera estudiando fisioterapia y me explicas cómo se da una lesión en el cuerpo. Tomando en cuenta de que el área del fisioterapeuta, su campo de batalla es la musculatura, una lesión va
tener un componente principal en todas las lesiones o en todas las situaciones que podamos tener, que es la tensión muscular. A partir de ahí va a comenzar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Siempre lo llevo a mi caso, un boxeador. El boxeador va a tener que ocupar mucho tiempo una sola mano. En el caso del boxeador, si es derecho, mucho la mano izquierda. Esa musculatura se va a sobreprogramar, o sea, se va a contracturar. Va a comenzar con un estado de tensión y dependiendo de cuáles sean los músculos, va a llegar, por ejemplo, a lesionar primero musculatura, después tendón. Entonces, todas las lesiones van a tener primero un estado de tensión. Eso, a partir de ahí ya uno puede entender todo lo demás. O sea, una persona que no realiza deporte, yo veo que, por ejemplo, personas mayores, ¿no? Adultos, ya que están en la vejez, tienen bastantes lesiones y obviamente no hacen ejercicio. Eso es por la tensión muscular. Exactamente. Y la mala postura incluye. Exactamente. Hay dos cosas que van a predisponer a que uno se lesione. La tensión muscular y las adaptaciones posturales que nosotros podamos tener. Esa tensión muscular, llevándolo a una persona que trabaja mucho tiempo en oficina, va a tener mucha tensión en los hombros, en el cuello. Eso le va a generar adaptaciones posturales, que esas adaptaciones se las lleva a su casa, se las lleva todo el tiempo y en algún momento van a traer otros problemas. Y nosotros vivimos con eso, como decía al comienzo, normalizado. O sea, como que, ay, pucha, ahora me levanté con dolor de espalda, pero no, nada al respecto. Simplemente me estiro un poco y sigo el día, pero cada vez eso se va intensificando, ¿no? Entonces, ¿qué yo podría hacer en mi casa para ayudarme a evitar un poquito esos dolores, por ejemplo, de espalda? Que son súper comunes. Yo conozco un montón de gente que tiene dolor de espalda, incluyéndome. Sí. Una cosa que yo les recomiendo a mis pacientes es hacer una rutina diaria de algún estiramiento, algún trabajo de movilidad, algún automasaje, que ahora están los rollers, que son los tubos de masaje. Hay unas pelotitas de masaje que también se pueden ocupar. O también, que ahora uno puede encontrar mucho material disponible, hacer sesiones de yoga. Sí, ¿no? Al final, la combinación de hacer posturas de estiramiento con la respiración va a ser muy buena para poder relajar este estado muscular de tensión que tenemos. Entonces yo le recomiendo al paciente, mire, puede ser al terminar el día, llegue, puede ponerse algún video para poder hacer estiramiento, alguna meditación inclusive, porque mientras uno puede estar estirando y escuchando la meditación, no solamente relaja el cuerpo, sino relaja mucho la mente. La mente, claro. Sí. Bueno, yo tengo una duda que es un poquito personal. Por ejemplo, las personas que van al gimnasio, que es lo más común. Yo veo que unos llegan al gimnasio y elongan antes de entrenar, entrenan y se van. Y otros elongan al finalizar. Sí. ¿Cuál sería más recomendable para yo poder evitar lesiones, antes o después? Esta es una pregunta muy frecuente y lo ideal sería en una sesión aparte. Aparte. Ya. Yo puedo estirar antes y puedo estirar después y dedicarle poco tiempo o el tiempo que pueda, porque siendo realista yo le puedo decir 10 minutos, 15 minutos. A veces tenemos una hora y en esa hora está el entrenamiento principal, como uno hace lo que puede. Ajá. Entonces mi recomendación es hacerlo en una sesión aparte, con el músculo frío. Ya. Lo más rígido posible. O sea, si yo me levanto en la mañana y tengo tiempo de poder hacer, lo hago justo cuando tengo mayor rigidez, cuando uno se levanta dolorido, ahí. O en todo caso, en la noche antes de dormir, y le voy a asegurar que uno duerme excelente. Pero lo ideal sería hacerlo en una sesión aparte. ¿Por qué? Porque así como la fuerza, hipertrofia y todo lo demás, tiene un tipo de entrenamiento, la flexibilidad también. Y se lo entrena aparte, en frío. Ah, ok. En frío. Entonces, antes y después yo puedo hacer lo que me permita el tiempo que yo tenga. ¿Por qué no se hace o antes o después? Porque si yo voy a hacer en esos tiempos, voy a tener, primero si hago antes y hago mucho tiempo, la musculatura puede relajarse y yo no puedo rendir. Ok. Si hago después, voy a tener el músculo caliente,
por lo tanto el músculo más flexible. Y toda la ganancia que yo haga, que yo realice, toda la ganancia que tenga, no va a ser una ganancia real. Entonces la recomendación sería después en una sesión aparte. Ah, ok. En una sesión, eso es lo ideal. Entonces, mejor si lo hago al despertar. Mucho Para mejor. empezar el día sin dolores. Sí, mucho mejor. Mientras más rígido, más frío, mejor. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más difíciles de sanar? Dentro de las lesiones más complicadas están las tendinopatías, las lesiones de tendón. De las lesiones que más se ven es la del manguito rotador en el hombro, la del tendón rotuliano y ya le sigue la del tendón de Aquiles. El Aquiles, yo me lesioné los dos cuando era deportista. El tendón de Los Aquiles. dos no podía caminar. Y es que tiene su complejidad porque el tendón es una estructura que por naturaleza tiene muy poca vascularización, o sea, muy poco o muy lento el proceso de reparación y de regeneración a diferencia de un músculo. ¿Vascularización te refieres a que no le llega sangre a tanta intensidad como otro? El tendón es avascular, o sea, no tiene irrigación sanguínea. Por eso imagínense lo lesionado que está un tendón para que en una ecografía salga inflamado. Un tejido que no tiene vascularización, que llegue a tener una vascularización, a tener que estar muy lesionado, ¿no? Y por ese tema también es que, por ejemplo, los diabéticos se lesionan con tanta facilidad, Sí. porque de por sí no les irriga bien la sangre. No, sí, también podría ser un factor, sí. Si yo estoy haciendo un deporte de alto rendimiento, o no, ni siquiera deporte, o sea, podemos hablar también de una persona en su diario vivir que se lesiona. ¿Qué puedo hacer yo en mi día a día para poder prevenir estos dolores? Uno tendría que cuidarse mucho con el tema de la nutrición o de la alimentación, de la hidratación, de las horas de descanso, porque eso es súper importante. Y hay algo que creo que tenemos todos en esta época, que es el estrés, que va a ser un detonante. O sea, el estrés va a ser detonante de que me aparezca ese dolorcito que siempre tengo, que me comiencen las cefaleas tensionales. Yo tengo muchos pacientes que, ¿sabes qué? Me estreso y me vuelve el dolor de espalda. Poder gestionar el estrés sería una de las cosas que yo podría hacer para evitar tener dolores. Entonces ahí vamos a la misma respuesta, ¿no? ¿Cómo lo puedo manejar? Haciendo actividad física y teniendo todas estas sesiones de estiramiento o estas sesiones de meditación. Dentro de la alimentación, ¿qué tipo de alimentos yo tengo que consumir que me ayuden a esto, a regenerar mejor, digamos? Y por ejemplo, también hay algunos componentes en la nutrición que ayudan al manejo del estrés, como el triptófano, ¿verdad? Sí. O sea, ¿qué yo puedo comer para tener una mejor, regeneración? Hay una clave, sobre todo, que es el aumento de la ingesta de proteína. O sea, el doble, si se puede. Ya. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros en el consultorio con los pacientes? Nos encontramos muchos pacientes que su ingesta de proteína es muy baja. Es muy baja, entonces tiene peores condiciones para poder reparar. Justamente, principalmente la ingesta de proteína. Y obviamente una buena hidratación también, digamos, más allá de cualquier otro. Hay bibliografías que indican, por ejemplo, la vitamina C, el magnesio. ¿Usted está de acuerdo con el consumo de suplementos? Mire, el consumo de suplementos va a venir a apoyarme, o sea, no tendría que ser lo principal, tendría que ser mi nutrición. Mi nutrición y una buena alimentación. Claro. La suplementación va a venir a apoyar. ¿Por qué la hidratación sería tan importante? El músculo tiene mucho porcentaje de agua y la fascia, que es un tejido que envuelve todo, que le da forma, igual necesita hidratación para mantenerse elástica. Entonces, por eso siempre una buena hidratación va a ser importante. Wow, lo del tema del estrés está súper importante. Nosotros acá en el podcast hemos hablado bastante del estrés. Es increíble cómo cada tema va relacionado con lo mismo, ¿no? Alimentarse bien, hidratarse bien, dormir bien, o sea, descansar. Sí. Y el manejo del estrés. Sí. Son 4 cosas súper importantes para el estado físico, ¿no? Una preguntita que es súper interesante, porque muchas personas no sabemos y decimos que una contractura es todo o una ruptura de ligamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
contractura, desgarro, rotura a nivel muscular y articular. Lo de la contractura lo dejo para el final. Ya. El desgarro va a ser cuando tenemos una rotura de las fibras musculares. Y estas roturas pueden ser una rotura muy pequeña, una rotura parcial o una rotura completa. Ya. Que no viene solamente, es fibras musculares y es vaso sanguíneo. Por eso es que cuando hay un desgarro muy fuerte, aparece un hematoma, o sea, se moretea la zona. El esguince hace referencia a todo lo que al ligamento. Al ligamento. Y el ligamento igual es ricamente vascularizado. Entonces, el ligamento, ¿qué va a pasar con este ligamento? Cuando se rompe, hay igual una pérdida de sangre, un hematoma. Por eso es que cuando alguien se dobla el tobillo, igual se moretea muy rápido. Y las contracturas o los puntos gatillos musculares, que ahora se le da ese término de puntos gatillos musculares porque hay mucho estudio y hay mucha ciencia debajo de esto. La contractura o el punto gatillo va a ser un punto de mayor tensión, va a ser una zona hiperirritable. Por ejemplo, ¿no? Yéndonos a algo más simple, el punto gatillo que todos vamos a tener del trapecio. Ese punto gatillo, si uno lo toca, es un nódulo, es una banda tensa, que este punto de acá me puede dar algo que se llama un dolor referido. Que ese dolor referido va a ser que desde este punto me refiera dolor, ya sea a la cabeza, muchas veces al cuello. Tenemos pacientes que refieren dolor hacia el ojo, tratamos este punto y libera toda esa sintomatología. Entonces no es, como se lo cree, una simple contractura. Tenemos una contractura que es capaz de cronificarse, capaz de aumentar su estado de tensión y capaz de dar un síntoma que muchas veces en los estudios no salen, en los estudios de imágenes no sale. Algunos profesionales no lo pueden detectar. Por ejemplo, cuando alguien va a un traumatólogo, no lo toman en cuenta. O sea, ellos son muy buenos en sus áreas, pero el tema muscular no se lo toma en cuenta, estas contracturas y estos puntos gatillos. En el tema del dolor del trapecio, a veces dan migrañas por eso, ¿no? Por esa tensión. Sí. Nosotros no nos damos cuenta. A mí me pasa a veces que me hago un masaje y, por ejemplo, me hago en la parte de acá y me duele hasta la nalga, digamos. Sí. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por mucha tensión o porque hay algo más dentro de todo eso? Mientras más tensionado esté un punto, más dolor referido va a dar. O sea que yo puedo tener este punto y van a haber días donde voy a estar tan tensionado que me va a dar un dolor de cabeza, por ejemplo, hasta el ojo. Otros días donde voy a sentir solo acá. Y el dolor referido, lo que causa el punto gatillo, va a depender mucho de ese estado de tensión que nosotros tengamos. Entonces, mientras más tensión, más dolor. Coméntanos un poquito sobre la fisioterapia invasiva. Es un área de especialidad muy específica donde trabajamos con agujas. Son agujas muy parecidas a las de acupuntura, solamente que lo que hacemos con la aguja es que la aguja sea la extensión de lo que no puede hacer mi mano a mayor profundidad y a mayor precisión. Y de ahí vienen varias técnicas. Por ejemplo, está la punción seca, que es netamente para el músculo. Está la electrólisis, que es para el tendón. Y ambas técnicas pueden ser guiadas por ecografía. Entonces, es un área muy precisa. No es un área de primera elección, porque es un área que sí es dolorosa. No hay que mentir, es dolorosa, pero le va muy bien a todo lo que son problemas crónicos que tiene la mayoría de la población, que tenemos ese dolorcito que venimos arrastrando hace tiempo, que nos acompaña. Sí. Es más que cuando no está es como que mi dolor, digo, no lo pillo, claro. ¿qué pasa? Cuando cambió el clima y no sentí nada, ¿qué fue? Exactamente. No, es verdad eso. Yo he visto muchas personas y muchos deportistas que para evitar lesiones se entran a tinas de hielo. Sí. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué hace con el músculo? La crioterapia o el frío va a trabajar sobre, primero,
cuando uno entrena va a tener micro roturas y micro lesiones. Entonces ayuda mucho a controlar esa inflamación que se da, porque esa inflamación va a venir con dolor. Y más cuando uno ya tiene muchos dolores, hacer un baño de crioterapia va a ayudar mucho a controlar esa inflamación y el dolor. Y sobre el músculo, cuando uno entra al frío y el cuerpo, los usos musculares que son receptores del músculo, siente la tensión del frío, por un mecanismo de defensa se va a relajar. Muy parecido a lo que pasa en un masaje. Presionamos para que tensionamos para que se relaje. Nos tensiona el agua para poder relajar. Y sí ayuda, lo único es que hay que aguantar el frío. Hay ¿no? que tener esa fuerza mental también para estar ahí. Sí, es doloroso también. Sí. El frío, ¿no? Una vez yo lo hice y me costó un montón. Bueno, Leo, ya estamos en la recta final. Muchísimas gracias por toda la información. Realmente tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, sentirlo, ¿no? O sea, si tenemos algún dolor o algo, no dejarlo, no dejar que el tiempo pase, ¿no? ¿Qué mensaje vos nos podrías dar a todos nosotros para poder tener una mayor salud física y qué sé yo, y acudir a un profesional como vos? ¿Qué mensaje nos dejas a todos nosotros? Como dice, ¿no? El cuerpo va a ser el vehículo que yo voy a tener para transitar toda la vida. Es el único, no puedo cambiarlo, tengo que cuidarlo. Tengo que cuidarlo. En algún momento de nuestra vida vamos a experimentar o vamos a tener algún tipo de dolor, algún tipo de lesión. Lo que yo le dejaría de mensaje es que tratemos de buscar un equilibrio. Ese equilibrio va a venir con una actividad física, algo que le guste al paciente. Y va a venir también con hacer estas sesiones, ya sean sesiones de yoga, sesiones de estiramiento, que ayuden a trabajar la flexibilidad, pero en sesiones aparte. Entonces el mensaje que yo puedo decir es que tratemos de cuidar. Si tenemos algún dolor y no se pasó, después de un mes, inclusive después de 2, 3 meses, ya se considera dolor crónico. No lo dejemos que continúe, no se va a curar solo. No hay forma de que se cure solo. Lo único que puede hacer es estar ahí escondido, comprimiendo alguna otra zona. En algún momento va a ser algo más complejo y cuando llegue al fisio ya nosotros tenemos mucho trabajo por hacer y no es algo que se quite de la noche a la mañana. Muchas gracias de verdad por toda la información. Ha sido muy necesaria para todos nosotros porque sí hablamos, ¿no? de cuidarnos, de alimentarnos mejor, pero nunca le damos importancia a esto que de verdad, y es importante, ¿no? Para el bienestar. ¿Quién quiere vivir con dolor? Nadie. Bueno, Leo, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por quedarse escuchando la entrevista. No se olviden darle like a nuestras redes sociales y suscribirse a la página de YouTube. Gracias y nos vemos en un siguiente episodio.